revelado, la sorprendente decisión que transformó mi vida tras descubrir el secreto de mi esposo en un pequeño pueblo de México. Rocío, una madre soltera de 32 años, enfrentaba una lucha diaria entre el amor y el caos. Cada mañana, abría su puesto de comida en el mercado local, donde el olor a maíz fresco y salsas picantes llenaba el aire. Sus clientes no solo venían por los platillos tradicionales, también buscaban la calidez de su sonrisa y el abrazo invisible que les ofrecía. Rocío vivía por y para Diego y Valentina, sus dos pequeños tesoros, quienes eran la esencia de su vida. Sin embargo, el brillo en sus ojos a menudo era opacado por el juicio de una sociedad que no toleraba debilidades. Era un día como cualquier otro cuando el rumor comenzó a circular entre las mesas de madera del mercado. «¿Escuchaste sobre Carlos?», murmuraban voces. Rocío, mientras freía las tortillas, sintió un escalofrío. No era la primera vez que su esposo estaba en el foco de la chisme, pero este era diferente. Al acabar el día, decidió que no podía dejarlo pasar. Con el corazón en un puño, se dirigió a la casa donde todo parecía normal, incluso alegre. Pero detrás de aquella fachada, un secreto oscuro acechaba. La conversación con Carlos se tornó intensa. Rocío, con verdad en sus ojos, lo enfrentó. «Dime la verdad. ¿Qué estás haciendo?». Carlos, al principio, se puso a la defensiva, pero las palabras se desbordaron como un torrente. Adicciones, robos, un mundo que Rocío pensó que nunca le tocaría. Su corazón se desmoronaba mientras él hablaba. Cada confesión era una daga que perforaba su confianza y, más importante aún, la seguridad de sus hijos. Sin embargo, el mayor desafío no eran las revelaciones, ni siquiera la desilusión, era la presión de la comunidad. El eco de los rumores la seguía a donde quiera que iba. Doña Teresa, su madre, le había enseñado que la dignidad y el trabajo honesto eran lo único que podía sostener su vida en pie. ¿Pero qué pasaría si su historia se convirtiera en un escándalo? Rocío sabía que las chismes eran como fuego, algo que quemaba, y en su caso podría consumir no solo su reputación, sino también la de sus hijos. La tensión aumentó cuando Carlos, enojado y asustado, soltó una amenaza que la dejó helada: implicar a Rocío y a los niños si decidía hablar. Esa noche, mientras preparaba la cena, vio a Diego y Valentina jugar, riendo inocentemente. El sonido de sus risas contrastaba con el nudo en su pecho. ¿Qué lecciones quería dejarles? En su mente, se escondía la imagen de ser una madre fuerte y decidida, no una víctima del silencio. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el momento decisivo llegó como un torrente. Rocío, con lágrimas en los ojos, se plantó frente a Carlos y a su comunidad, lista para alzar la voz. Pero antes de que pudiera hablar, el ruido en la puerta la detuvo. Los vecinos, junto a un oficial de la ley, entraron en su hogar, trayendo consigo la presión social que ya pesaba sobre sus hombros. La incertidumbre la envolvía, y justo cuando su valor parecía estar al límite, una pregunta resonó en su mente: ¿protegería su familia el silencio o buscaría la verdad sin importar las consecuencias? El destino de Rocío pendía de un hilo, y la luz en su futuro era tan incierta como los caminos que estaba decidida a tomar. El oficial de la ley, con un semblante serio, atravesó la puerta como una sombra imponente, seguido por un grupo de vecinos que miraban con ojos curiosos. Rocío sintió que el aire se le cortaba. Era como si cada respiración que daba se volvía más pesada, más difícil. Los rumores la habían alcanzado finalmente. Una mezcla de miedo y determinación la invadía. «Rocío, necesito hablar contigo», dijo el oficial con tono autoritario, dirigiéndose a ella con una mirada que carecía de compasión. Carlos, atrás de ella, se tensó como un resorte cargado, y las manos de Rocío comenzaron a temblar. ¿Qué podían querer? ¿A qué venían? ¿Es sobre Carlos?, preguntó, sin poder evitar que la voz le temblara. El oficial negó con la cabeza.
Hemos recibido denuncias sobre actividades ilegales. Necesitamos tu declaración. A su alrededor, el murmullo del público crecía, un eco de chismes y miradas furtivas que se lanzaban entre ellos. Rocío se sintió como un pez en el agua, luchando por mantenerse a flote. La presión era abrumadora, un grillete que le atenazaba el pecho. Pero una parte de ella sabía que esto era lo que había estado esperando. El momento de enfrentarse a la realidad había llegado, con el pulso reverberando en sus oídos, oculta tras una fachada de valentía. Rocío se encontró buscando las miradas de Diego y Valentina, quienes jugaban en el rincón, ajenos a lo que se desataba. Su amor por ellos era más fuerte que cualquier miedo. Se dio cuenta de que no podía seguir siendo una víctima del silencio. Si mantenía la verdad oculta, no solo traicionaría a sí misma, sino también a sus hijos, quienes merecían saber la fuerza de su madre. Está bien, comenzó, aunque le costó juntar las palabras. Estoy lista para hablar. La determinación llegó de repente, como un rayo que ilumina la oscuridad. Ni el dolor ni el miedo podían opacar su deseo de poner fin a la pesadilla. Eso, al menos, era un primer paso. Carlos, al escucharla, puso mala cara. Se acercó, su voz temblando de ira. ¿Qué estás haciendo? No puedes hablar. Lo sabes. Sus palabras eran veneno, buscando arrastrarla de vuelta al silencio. La gente en la sala contuvo la respiración. Rocío sintió como la presión de la comunidad se aferraba a ella como sombras, pero se mantuvo firme. No, Carlos. Ya no más. Mis hijos no merecen esto. Ellos no deben cargar con el peso de tu pasado. Es hora de que la verdad salga a la luz. Mientras hablaba, algo dentro de ella resplandecía. Era una chispa de esperanza y coraje que creía estar perdiendo, pero que, de repente, se avivó. En ese instante, vio como algunas vecinas intercambiaban miradas, como si comenzaran a percibir su lucha, como si su valentía comenzara a romper cadenas invisibles. El oficial, observando la escena con atención, se acercó un paso más. Si decides hablar, podremos tomar las medidas necesarias para protegerte a ti y a tus hijos. Rocío cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. Un pesado suspiro escapó de sus labios mientras sus pensamientos pasaban de un futuro incierto a uno lleno de posibilidades. Justo cuando pensaba que la corriente se había calmado, un grito estalló fuera de la casa, abruptamente. Lo siento, Rocío, pero no puedo dejar que hables. Era Carlos, quien había desaparecido unos momentos y ahora regresaba con algo en su mano, un arma. El mundo de Rocío se detuvo. Todo su valor se desvaneció y la realidad se volvió gris. Realmente estaba dispuesta a arriesgar todo para buscar la verdad. El caos estaba a punto de desatarse, y su vida pendía de un hilo delgado como el aire que ahora le faltaba en su pecho. Podría enfrentarse a la tormenta, el destino de Rocío estaba en juego, y solo el tiempo diría cuál sería su próxima decisión. Rocío sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho, cada pulso un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. La mirada frenética de Carlos, arraigada en una mezcla de furia y desesperación, era suficiente para que su cuerpo temblara. La pistola que sostenía en su mano era un símbolo del control que intentaba mantener, una última barrera que Carlos pretendía levantar entre ella y la libertad. ¿Qué estás haciendo, Carlos? No me fuerces a esto. La voz de Rocío salió casi como un susurro, pero estaba impregnada de una resolución que la asombró a sí misma. En su interior, la rabia comenzaba a crecer. No iba a dejar que el miedo la paralizara. La multitud en la sala se agolpó en un silencio profundo, todos conteniendo la respiración. Rocío podía sentir sus miradas, la mezcla de compasión y miedo que reflejaban. 10 ojos asustados la invitaban a ser valiente, mientras ella intentaba aferrarse a la imagen de Diego y Valentina, sus pequeños ángeles que merecían una vida sin sombras. Si hablas, hay una posibilidad de que pueda salvarte a ti y a tus hijos, dijo el oficial de nuevo, su voz ahora entrecortada por el pánico creciente en el ambiente. Ella le dedicó una mirada fugaz, esperando obtener el valor que necesitaba, pero su atención se veía atrapada por el peligro inminente frente a ella. Carlos avanzó un par de pasos, su arma apuntando directamente hacia Rocío. No hagas esto, Rocío.
Tú sabes lo que te puedo hacer. Su voz se desgastaba en una mezcla de miedo y amenaza, y Rocío sintió una punzada de tristeza por el hombre que alguna vez amó, pero esa tristeza no la detuvo. Carlos, esto no es amor. Esto es miedo. Y mi vida, nuestra vida, no puede seguir así. La habitación vibró con la tensión, un silencio pesado que se rompía solo con el leve sonido de la ventana abierta, donde el aire fresco entraba como un rayo de esperanza. Rocío sintió que, por primera vez, la elección estaba en sus manos. ¿Dejaría que el miedo la arrastrara de vuelta a la esclavitud, o alzaría la voz para reclamar su lugar en el mundo? Mis hijos son más fuertes que tú, Carlos. Ellos no tienen que vivir así, dijo Rocío, cada palabra un golpe de tambor que resonaba con su determinación. No se merecen este miedo, y yo tampoco. Carlos pareció aturdido, deteniéndose un momento en sus pasos. Rocío sintió que ese instante de duda en su mirada era su oportunidad. Pero, ¿podía aprovecharlo? Bájala, Carlos. No te hará mejor persona, gritó el oficial, moviéndose con cautela hacia él. No puedes dejar que el miedo controle tu vida. Es hora de que tomes la responsabilidad. Carlos vaciló, su mano temblando. Rocío sintió como el tiempo se arrastraba, su corazón acelerando. Si daba un paso más, si un solo movimiento podía liberar a su familia del miedo, entonces lo haría. Desesperada, se lanzó hacia él. Carlos, por favor. No es demasiado tarde. No quiero perderte, pero si tengo que elegir entre ti y mis hijos, elegiré a mis hijos. En ese preciso momento, el caos se desató. Un sonido seco, como un disparo lejano, hizo que todo se congelara. Carlos, más sorprendido que decidido, dio un paso atrás, dejando caer el arma al suelo. Rocío quedó paralizada, viendo cómo el brillo de su mirada comenzaba a desvanecerse. ¿Qué has hecho?, preguntó Carlos, su voz rasgada, como si el dolor le atravesara. Se volvió hacia la ventana, donde la luz comenzaba a filtrarse de nuevo. El oficial aprovechó la distracción y se abalanzó hacia Carlos, tomándolo por el brazo. Rocío sintió una mezcla de alivio y terror al mismo tiempo. Había cruzado una línea que jamás imaginó, pero aún no estaba claro si el camino que comenzaba a trazar la llevaría a la salvación o a la ruina. Mientras Carlos forcejeaba con el oficial, Rocío miró a sus hijos. Diego y Valentina aún estaban en su rincón, sus ojos grandes y asustados, reflejando la confusión de la escena. La presión de tener que ser fuerte en ese instante la abrumó, pero no era el momento de flaquear. Todo estará bien, mis amores, susurró. Incluso cuando dentro de ella todo se desmoronaba. Y en ese momento, sintió como el poder de la decisión comenzaba a crecer. Pero en el fondo, algo le decía que esto era solo el principio de una batalla más grande. ¿Sería capaz de proteger a sus hijos en un mundo que parecía desmoronarse ante sus ojos? ¿Y qué verdaderamente significaba la libertad si tenía que enfrentarse a los fantasmas del pasado de alguien a quien una vez amó? La verdad aún no estaba revelada, y el verdadero desafío apenas comenzaba a dibujarse en el horizonte. El sonido de sirenas rompió la tensa quietud, llevándose con él el último vestigio de calma que Rocío había conseguido aferrar. Las luces rojas y azules, a través de la ventana abierta, iluminaban su rostro, casi como si presagiando lo que vendría. La imagen de Carlos forcejeando con el oficial, su cara pálida y llena de desespero, era algo que no podría borrar de su memoria. «Mamá». Valentina rompió el silencio, sus ojos llenos de lágrimas. Rocío se agachó, acercándose a sus pequeños, tratando de transmitirles valentía cuando su propio mundo parecía derrumbarse. «No hay nada que temer, mis cielos. Estaré siempre a su lado», prometió, con una voz que apenas reconocía. Diego se asió de la mano de Valentina, sus pequeños nudillos estaban blancos. «¿Qué va a pasar con papá?». La pregunta, implacable y llena de inocencia, atravesó el aire gélido. Rocío sintió un nudo en el estómago. «Él necesita ayuda, Diego. Pero nosotros tenemos que ser fuertes». «Ya no estamos solos», contestó, aunque no podía estar segura de si estas palabras serían suficientes. El oficial finalmente logró controlar a Carlos, llevándolo hacia la salida. La multitud, que antes había estado en un silencio reverente, comenzó a murmurar y a moviéndose inquieta. Algunos se apartaron,
Otros se acercaban como si buscaran una respuesta en los rostros de Rocío y sus hijos. ¿Por qué no nos ven? Nosotros también necesitamos ayuda. Era difícil mantenerse erguida mientras la vulnerabilidad se hacía palpable en el aire. Sin embargo, esas palabras resonaron en su interior y la impulsaron a tomar acción. Se levantó, el aire fresco alimentó su determinación. Escuchen, llamó, su voz resonando mientras la multitud se detenía a mirarla. No podemos permitir que este miedo defina nuestras vidas. Lo que ha sucedido aquí hoy es un grito de ayuda. Necesitamos una comunidad unida, no dividida por el miedo. Los murmullos se transformaron en susurros llenos de expectativa. La valentía de Rocío estaba encendiendo algo en ellos, una chispa de solidaridad que no había existido antes. Se sentía como si, en ese instante, no solo luchaba por ella y sus hijos, sino que despertaba una fuerza colectiva. Nos hemos encerrado en el silencio, pensando que el amor podía cambiar a las personas. Pero el verdadero amor es la libertad, el respeto y la seguridad, continuó, las palabras fluyendo de su corazón. Es momento de hablar, de sanar. Diego y Valentina, asombrados, la miraban, como si reconocieran en ella algo que ellos mismos llevaban dentro. Las cabezas comenzaron a asentir en la multitud, un eco que resonaba. Rocío pudo ver la evolución en sus rostros, de miedo a esperanza, de desesperación a reconocimiento, pero con este nuevo despertar, también vino una nueva realidad. Carlos, a quien había amado, ya no era una posibilidad en su vida, era un capítulo oscuro que debía cerrar. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Estaría dispuesta a enfrentar las consecuencias de su decisión? La confusión y el dolor por perder a alguien que había sido su todo comenzaron a inundar su mente. En ese momento, Carlos volvió a mirar hacia ella, su rostro desgastado y frágil en medio del caos. Rocío, por favor, su voz se quebró, y aunque su mirada estaba llena de miedo, también había una súplica. Ella sabía que ese último pedazo de su corazón aún le pertenecía, pero ahora tenía que buscar su propio camino. Carlos, yo comenzó, sintiendo que sus palabras se atascaban. Pero antes de que pudiera continuar, un oficial se acercó a ella, interrumpiendo el instante. Necesitamos su declaración, Rocío. Esto es solo el comienzo. No está sola. Las palabras del oficial resonaron en su mente y, de repente, algo hizo clic. Un nuevo horizonte se abría ante ella, y aunque la incertidumbre acechaba, también había una renovada sensación de lucha. El tiempo para decidir entre el amor y la libertad había llegado. Sería capaz de sanar su corazón mientras luchaba por su familia y su futuro, la verdad la llamaba desde la distancia, y cuando miró a sus hijos, supo que cada decisión valdría la pena. Pero aún faltaba una revelación, un secreto que había estado escondido y que alterarían el rumbo de sus vidas nuevamente. ¿Qué otra oscuridad podría asomar entre las sombras? El aire pesado de la noche había quedado impregnado con el eco de su discurso, pero la calma seguía eludiendo a Rocío. Estaba llena de preguntas y la ansiedad comenzaba a ahogar sus pensamientos. Los murmullos de la multitud la envolvían, haciéndola sentir como una figura aislada en medio de una tormenta. Mientras miraba a sus hijos, sintió que el peso de sus decisiones se hacía más palpable. «Mamá», preguntó Valentina, su pequeño rostro aún surcado por las lágrimas. La angustia en su voz hizo que el corazón de Rocío se encogiera. «¿Papá va a estar bien?». La niña deseaba una respuesta sencilla, una promesa de que todo volvería a ser como antes. Pero Rocío no podía ofrecer algo que no sabía si era cierto. «Él está luchando», contestó, intentando mantener su tono firme. «Pero yo sé que podemos ser felices, hija». Sin embargo, las dudas empezaron a agitarse en su interior. ¿Era posible encontrar la alegría otra vez? Mientras esperaba que la adrenalina se apaciguara, se dio cuenta de que la gente a su alrededor comenzaba a dispersarse lentamente. Algunos se marchaban, otros se agrupaban en pequeños grupos, hablando en voz baja sobre lo que había ocurrido. Fue entonces cuando un par de conocidos se acercaron tímidamente. Era la familia Mendoza, a quienes Rocío había conocido en el barrio, y que siempre habían sido un pilar de apoyo. «Rocío, ¿estás bien?», preguntó la señora Mendoza, su voz llena de preocupación. «Solo, estoy tratando de entender lo que acaba de suceder», confesó Rocío,
sintiendo un alivio al compartir ese momento de inquietud con alguien. Carlos no es la persona que creía conocer. La señora Mendoza tomó la mano de Rocío, apretándola con fuerza. Debes hablar. Tienes una comunidad detrás de ti. Si realmente quieres sanar, debes dejar salir lo que te pesa. Aquella simple afirmación encendió algo dentro de Rocío. ¿Por qué había mantenido ese secreto en su interior durante tanto tiempo? Sabía que Carlos había luchado con sus demonios, pero nunca imaginó que esos mismos demonios se habían manifestado en su hogar. Al llegar a casa, el silencio era ensordecedor. Diego y Valentina se acomodaron en el sillón, buscando juntos consuelo. Rocío los miró, sintiendo que cada mirada cargaba una conversación no dicha. Se estaban formando preguntas en las pequeñas mentes de sus hijos, interrogantes sobre quién era realmente su padre. Y, en lo más profundo, Rocío también anhelaba respuestas. De repente, el sonido de un mensaje de texto la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su hermana, con quienes había perdido el contacto tras los problemas de Carlos. Rocío, estoy aquí para ti. Por favor, llámame. La invitación la conmovió. Aquel momento de distancia había dejado huellas, pero ahora parecía que había una posibilidad de volver a la conexión familiar. «¿Vamos a hacer una llamada?», les preguntó a sus hijos. Tanto Diego como Valentina asintieron, con la curiosidad brillando en sus ojos. Se instalaron en la mesa de la cocina, cada uno agarrado de la mano y llenos de expectación. Rocío tomó el teléfono y, aunque el miedo la invadía, marcó el número. Cuando escuchó la voz de su hermana al otro lado, el espacio se llenó de una mezcla de alivio y tensión. «Rocío, ¿estás bien? Te he estado buscando». La pregunta cortó la respiración de Rocío. ¿Acaso estaba bien? No, no lo estoy. Carlos está enfrentando problemas y yo no sé cómo seguir. La respuesta de su hermana fue rápida y clara. Tienes que ser honesta, Rocío. No puedes cuidar de tus hijos si no te cuidas a ti misma primero. Las palabras resonaron como un eco en su mente. Era el momento de revelar esas verdades ocultas, de enfrentar lo que había estado tratando de olvidar. La idea de un futuro lleno de valentía, lejos de la sombra de Carlos, comenzaba a tomar forma, pero justo cuando empezaba a sentirse un leve instante de calma, el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de un número desconocido. El pulso se le aceleró, abrió el mensaje y sus ojos se abrieron de par en par. Rocío. Necesito hablar contigo. Hay algo que no sabes. El secreto de Carlos, uno que podría alterar la vida de todos, estaba a punto de ser revelado. El pulso de Rocío resonaba en sus oídos mientras sus dedos temblaban sobre la pantalla del teléfono. No sabía si debía responder, si ese misterioso mensaje traería oscuridad o, justo lo contrario, claridad. Se quedó ahí, atrapada en una burbuja de incertidumbre. Valentina, notando su inacción, preguntó, «¿Mamá? ¿Quién es?». La pequeña no podía entender el peso del mensaje que acababa de recibir su madre. Rocío tomó aire y giró el teléfono para esconder la pantalla, como si eso pudiera proteger a sus hijos de lo que venía. «Es solo un amigo, hija». La mentira salió fácilmente, pero sintió una punzada de culpa. «Amigo», murmuró Diego, entrecerrando los ojos con la curiosidad que solo un niño puede tener, sospechando que había algo más detrás de esa respuesta. Rocío trató de sonreír, una sonrisa que se sentía cada vez más ajena a su rostro. «Por favor, esperen un minuto», murmuró, sintiéndose atrapada entre el deber de la maternidad y el peso de su propia confusión. Se levantó y se apartó brevemente hacia un rincón de la cocina. El frío azulejo bajo sus pies le trajo un instante de sensatez. Tomó aire hondo y comenzó a teclear. «¿Qué necesitas saber?», escribió en respuesta al mensaje. Esperó, cada segundo se sentía como una eternidad. Mientras tanto, Valentina y Diego permanecían en el sillón, intercambiándose miradas de preocupación. Fue entonces cuando el teléfono vibró, sacándola de su ensimismamiento. «Te lo diré todo, Rocío. Es sobre Carlos. Nos está afectando a todos. Si no hablas conmigo, podría ser demasiado tarde». La frase demasiado tarde la golpeó como una ola. Rocío sintió un nudo en su garganta. ¿Qué tipo de secreto podría ser tan devastador? Cerró los ojos brevemente,
intentando juntar los fragmentos de sus pensamientos dispersos. Sabía que no podía seguir esquivando la verdad. Regresó a la mesa, donde Diego y Valentina continuaban mirándola, ansiosos. Quiero que todos estemos juntos en esto, dijo, buscando la fuerza en sus propias palabras. Necesito que confíen en mí, y que haya honestidad. Los ojos de su hija brillaban con temor. Es por el mensaje, ¿verdad? Rocío asintió, sintiendo que la discusión estaba a punto de llevarse a cabo un paso más allá de lo que había imaginado. Hay cosas sobre papá que no sabemos, cosas difíciles, agregó Rocío, tratando de medir cada palabra. La revelación fue un tirón de energía en la habitación, cargada de un sonido de alarma que resonaba en el aire. ¿Qué cosas difíciles? ¿Está en peligro? La pregunta de Diego sinceró su miedo, pero también reveló la fortaleza en su pequeño corazón. Más que eso, hijo. Está lidiando con problemas que ni él mismo puede controlar, respondió Rocío, el llanto atascado en su voz. Lo que menos deseo es que ustedes tengan que cargar con esto, pero quiero que sepan la verdad. Ambos niños se acercaron, tomándose de las manos. La atmósfera en la habitación se volvía cada vez más pesada. La confidencialidad del secreto comenzaba a romperse y Rocío se sintió como si estuviera de pie en la orilla de un abismo. De pronto, el teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje. Rocío no podía ignorarlo. Con el corazón retrayéndose, miró la pantalla, reunámonos. Te diré todo en persona. No estás sola, puedes contar conmigo. Las palabras bailaron en su mente y le hirvieron la sangre. Quería salir corriendo, moverse, accionar. Pero al mismo tiempo, un temor profundo se aferraba a sus huesos. Miró a sus hijos, su pequeña familia, y tomó una decisión. Era momento de dar un paso hacia lo desconocido. Voy a hablar con esa persona, dijo, sintiendo una mezcla de terror y alivio. No sé qué va a pasar, pero es importante. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas de nuevo. ¿Y si es peligroso, mamá? Haré lo necesario para protegerlos. Pero necesito su apoyo, ¿de acuerdo? Rocío le sonrió, una sonrisa valiente en medio de la tormenta. Era el momento de hacer frente a la difícil verdad, pero incluso entonces unas palabras aún sin respuesta planeaban en su mente. ¿Qué le estaba realmente ocultando Carlos? ¿Y qué más iban a descubrir en este camino yermado que se abría ante ellos? La noche apenas comenzaba, y el verdadero tormento estaba por llegar. Rocío respiró hondo mientras el motor del auto rugía por la calle oscura. La luz de la casa se desvanecía a sus espaldas, y con cada metro que avanzaba, una mezcla de adrenalina y miedo la invadía. La dirección que había recibido era de un pequeño café en una zona apartada, un lugar donde las sombras danzaban bajo la tenue luz de las lámparas. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor de guerra. Acuérdate, Rocío, este es solo un paso hacia lo desconocido, se repitió, tratando de hallar algo de coraje en sus palabras. Pero a medida que se acercaba al lugar, la niebla de las dudas se hacía más espesa, como si el mundo mismo intentara disuadirla. Al aparcar, una serie de pensamientos cruzaron su mente. ¿Debería haber consultado a alguien más, quizás a su madre? Pero sabía que lo que estaba a punto de enfrentar necesitaba ser resuelto de manera directa, sin mediadores. Con un último respiro profundo, se bajó del auto. Al cerrar la puerta, el sonido resonó en el silencio de la noche, como un eco que señalaba su propio terror. El café estaba casi vacío, iluminado solo por unas pocas luces amarillas. Mientras caminaba hacia la mesa al fondo, sus pasos parecían retumbar en sus oídos. Cuando se acercó, vio a un hombre de espaldas, con un cabello oscuro y rizado, que parecía esperar con ansias. Aquel rostro le dio un vuelco al estómago. Es él, pensó. Hola, Rocío. Al girarse, la familiaridad en su mirada hizo que su corazón se acelerara. Era Andrés, un viejo amigo de Carlos. Un revuelo de recuerdos la invadió, risas, charlas, momentos de complicidad en tiempos más felices. Pero ahora, su presencia traía consigo una ola de incertidumbre. ¿Por qué has querido que nos viéramos? Rocío rompió el silencio, su voz temblaba. Sé que esto es complicado, comenzó él, suspirando como si tratara de encontrar las palabras correctas. Carlos,
no está bien. Y esto no es solo una fase o un bache. Necesita ayuda, Rocío. Y no tienes que enfrentarlo sola. La revelación la golpeó como una patada en el pecho. ¿Qué sabes de él que yo no?, demandó, un dolor creciente en su garganta. Rocío se sentó, el peso de la conversación comenzando a caer sobre ella. Andrés echó un vistazo a su alrededor antes de seguir. Estuvo en un lugar oscuro desde hace meses. Ha estado lidiando con problemas que lo han consumido. Abuso de sustancias, desesperación, y no quería que tú y los niños supieran, por miedo a lastimarlos. Pero lo que más le duele es no ser el padre que ustedes merecen. Las palabras de Andrés resonaban en su mente, creando un torbellino de emociones, ira, tristeza, traición, la imagen de Carlos, el hombre que ella había amado, transformándose en la sombra de lo que había sido. Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué me dejó fuera de esto? Porque no quiso arrastrarte a su miseria. Pensó que podía manejarlo solo, explicó Andrés, su voz bajando a un murmullo. Pero no puede. Necesita tu ayuda, Rocío. Y está a punto de perderlo todo si no actuamos pronto. Los ojos de Rocío se llenaron de lágrimas, su mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Y qué quieres que haga? Él no me escucha, no cree que haya un problema. Necesitas hablar con él, confrontarlo. Hazle saber que la familia está lista para apoyarlo, pero que no hay lugar para el silencio. No olvides que este es su momento de verdad. Se quedó en silencio, el torbellino de emociones la atrapaba. Las imágenes de sus hijos, de sus risas y el hogar que habían construido juntos aparecieron ante ella, y también la sombra oscura que amenazaba ese mundo. Él necesita una última oportunidad, insistió Andrés, con esperanza en los ojos, llenos de preocupación pero también de urgencia. Y tú, Rocío, eres la única que puede ofrecérsela. Ella sabía que el camino era peligroso y lleno de posibles traiciones. Sin embargo, al ver la determinación en la mirada de Andrés, sintió un destello de claridad. Está bien. Lo haré. Necesito hacerlo por nuestros hijos y por él. Es un buen comienzo, respondió Andrés. Asintiendo. Pero antes de que pudiera compartir más, el teléfono de Rocío vibró de nuevo. La pantalla iluminó su rostro, y al ver el nombre, se le heló la sangre. Era Carlos. Mientras sus manos temblaban para responder, Rocío sintió un profundo cambio dentro de ella. Lo que estaba a punto de desatar podría ser liberador o devastador, y nuevamente la vuelta de su vida estaba al borde de una decisión. ¿Qué le diré? ¿Cómo le diré lo que he descubierto? Las preguntas flotaban en el aire, y el tiempo parecía desvanecerse. Su corazón se llenaba de ansiedad. ¿Estaba preparada para afrontar lo que seguía? Rocío miró la pantalla del teléfono, sus dedos temblando al acercarse al botón de respuesta. El sonido de su corazón palpitaba en sus oídos, cada latido resonando con la pregunta que la atormentaba. ¿Qué diré? Una mezcla de miedo y determinación la invadió. Carlos no debía seguir en la oscuridad. Rocío, ¿estás ahí? La voz de Carlos se filtró a través de la línea, desdibujando la distancia entre ellos. Ella tragó saliva y respiró hondo. Carlos, tengo que hablar contigo. Es urgente. Nos vemos en casa. Sintió una punzada en su pecho mientras pronunciaba esas palabras, como si estuviera invocando un destino del que no podía escapar. El silencio del otro lado se alargó, pero finalmente Carlos asintió. Está bien. Estaré allí en un rato. Colgó y Rocío sintió que el peso de la respuesta caía sobre ella como una losa. No había vuelta atrás. Mientras volvía al auto, la conversación con Andrés se repetía en su mente. Carlos la necesitaba, pero también lo necesitaban los niños. Su mente revoloteaba entre recuerdos de momentos felices, risas en familia, y el vacío que la desesperación había dejado en su hogar. Y al mismo tiempo, una vorágine de emociones la azotaban. Como había cambiado todo, al llegar a casa, la penumbra la recibió. Las risas de los niños estaban ausentes. Había tanto vacío y silencio que se sentía como un grito ahogado. Ella encendió una lámpara con mano temblorosa, su corazón latiendo más rápido con cada segundo que pasaba. El tiempo parecía ir lento, como si el universo esperara que se preparara para lo que iba a venir. ¿Por qué no puedo hacer esto?, se dijo a sí misma,
tratando de apretar los puños y hallar fuerza. Recordó la mirada de Andrés mientras hablaba de Carlos. Aquella fe era algo que ella necesitaba ahora. Tenía que hacerlo por él, por sus hijos, y aún por su amor. Después de unos minutos que parecieron eternos, la puerta se abrió y Carlos entró. Su rostro estaba cansado, los ojos perdidos en un abismo invisible. Cuando la vio, se congeló, como si algo en su interior supiera que este momento no era ordinario. Rocío, murmuró. La forma en que la miraba trajo tanto alivio como dolor. Carlos, tenemos que hablar, dijo ella, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Es sobre ti. Sobre nosotros. Una sombra pasó sobre su rostro. No quiero más problemas, Rocío. Ya tengo suficiente. No, espera. Esto no es un reproche, es una súplica. No puedo seguir así viéndote desvanecerte. Necesito que me escuches, dijo, sintiendo que cada palabra era un esfuerzo monumental pero necesario. El otro día hablé con Andrés, continuó, observando atentamente su reacción. Él me dijo que estás pasando por algo terrible. Que no estás bien. ¿Es cierto? Carlos se quedó en silencio, el peso de las palabras se cernía entre ellos. Rocío notó cómo su expresión se torcía, mezcla de vergüenza e ira. ¿Por qué él te diría eso? No es su lugar, no es tu lugar, pero es un amigo, Carlos. Se preocupa por ti. Tú también deberías hacerlo, replicó ella, la desesperación en su voz creciendo. No estás solo en esto. ¿Por qué me dejaste fuera? ¿Por qué no me lo dijiste? La mirada de Carlos se tornó sombría. Porque creí que podía manejarlo. Pensé que podía protegerte a ti y a los niños. ¿Protegernos de qué? ¿De qué? Si esto nos está destruyendo. Rocío sintió que las lágrimas brotaban sin que pudiera evitarlo. No puedo soportar verte sufrir así. Necesitamos que te ayudes. Tus hijos te necesitan, y yo también. Pero tienes que dejar que estemos contigo. La atmósfera se volvió eléctrica, como si sus palabras habían encendido un fuego en su interior. Carlos se quedó mirando al suelo, su cuerpo se estremecía. Por primera vez, Rocío vio un destello de vulnerabilidad en él, como si su coraza se estuviera rompiendo. ¿Qué debo hacer?, murmuró finalmente, su voz quebrada. Confía en nosotros. Da el primer paso hacia la ayuda. No tienes que hacerlo solo, Rocío suplicó, su corazón latiendo con esperanza, pero en ese momento, el teléfono de Carlos sonó y ambos se congelaron. Carlos miró su pantalla, el pálido color de su rostro cambiando de nuevo. Ese es Andrés, dijo, confundido. Al descolgar, su mirada de repente se oscureció como si el miedo se apoderara de él. ¿Qué sucede? Mientras Rocío observaba, un escalofrío la atravesó. El cambio en la expresión de Carlos significaba algo más. Su corazón se hundió, presentando un nuevo temor. ¿Qué era lo que Andrés sabía que no le había contado? Carlos, ¿qué pasa?, preguntó con ansiedad, notando que la atmósfera estaba a punto de cambiar de nuevo. Sin poder contener más la inquietud, se preparó para lo que pudiera venir, su mente danzando en la duda. Algo terrible podría estar por llegar. Pero la única certeza que tenía era que su vida nunca volvería a ser la misma tras estos momentos, y así, mientras la tensión aumentaba, Rocío se dio cuenta de que las decisiones que tomarían ahora no solo determinarían el presente, sino también el futuro de su familia. ¿Qué más me ocultas, Carlos? La pregunta quedó en el aire, pesado como una sombra, y la respuesta podría ser su peor pesadilla. La voz de Andrés resonó a través del teléfono, cargada de una urgencia que hizo que el estómago de Rocío se retorciera. Carlos, en cambio, se tornó más pálido, casi como si le hubieran dado un golpe directo al corazón. Estaba claro que la conversación del otro lado no era trivial. Andando sobre una línea delgada, Rocío sintió como el aire se volvía denso, como si la realidad estuviera haciendo un giro dramático. Carlos se llevó la mano a la frente, como si intentara absorber la presión. Andrés. ¿Qué pasó? Su voz temblaba ligeramente, y Rocío notó la lucha interna que se libraba en su interior. Carlos, necesito que escuches con atención. No hay tiempo que perder.
es sobre lo que hablamos la última vez. No puedes seguir ignorando esto. La voz era firme, pero había un trasfondo de preocupación que cruzó la llamada, más palpable que cualquier palabra. Rocío vio cómo la mandíbula de Carlos se tensaba, su expresión una mezcla de miedo y resistencia. Dímelo ya, exigió, casi ahogando el aliento. Ella sabía que estaba al borde de un precipicio, pero no podía dejar que el miedo lo dominara. Lo que tienes, es más serio de lo que pensabas. Necesitas ayuda, Carlos. No puedes hacer esto solo. Y no puedes seguir evadiendo tus problemas. Lo que hay en tu interior está afectando a todos, incluso a los niños, continuó Andrés, cada palabra como un golpe que resonaba dentro del pequeño espacio de su hogar. Rocío fijó la mirada en Carlos, cuyas manos temblaban. Sentía que la conversación alcanzaba un clímax necesario, pero su corazón latía con fuerza, incapaz de anticipar la dirección que tomarían las cosas. Carlos, después de unos segundos que parecieron eternos, finalmente respondió, no puedes decirme eso. Siempre he manejado esto a mi manera. La voz estaba cargada de una mezcla de desafío y desesperación. Tu manera no está funcionando. No desde hace mucho tiempo, dijo Andrés con crudeza, y Rocío sintió como su estómago se encogía al escuchar la verdad que habían estado evitando. Con un profundo suspiro, Carlos se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida en el vacío. Rocío se acercó con cautela, sintiendo que cada paso era un acto de valentía. Ahora o nunca. Debía apoyarlo, debía ser su fortaleza. Carlos, escucha. No se trata de rendirte, se trata de luchar. Pero esta vez, no lo harás solo, dijo ella con el corazón en la mano, tratando de conectarse con él a un nivel más profundo. ¿Y si no puedo? ¿Y si soy un desastre o un fracaso? La vulnerabilidad de Carlos la golpeó de lleno, y Rocío sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. Eres más que eso. Todos enfrentamos luchas, lo importante es no cerrarlas en una prisión, respondió Rocío, su voz temblando. Estamos contigo. Tus hijos te han estado mirando sin entender. Necesitamos que confíes en nosotros. Por favor, acepta la ayuda. Carlos cerró los ojos, luchando entre el deseo de entregarse y el miedo a lo desconocido. Fue en ese instante que el teléfono volvió a sonar, sacándolo de sus pensamientos. Rocío, furiosa, pensó que todo lo que estaba pasando era un cruel juego que no les permitía avanzar. Carlos miró a su esposa, los ojos llenos de interroga y confusión. ¿Podría ser algo más serio? La pregunta flotó en la habitación, pero ambos sabían que la incertidumbre era la última compañera que querían en ese momento. Carlos cogió el teléfono otra vez, apenas pudiendo reunir el valor para contestar. Sí, ¿quién es? La voz era frágil, como si cada palabra estuviera atada a un hilo. Andrés no lo sabía, pero su respuesta podría cambiar el rumbo de sus vidas. Rocío sintió un sudor frío brotar en su frente y una ansiedad aguda apretar su pecho. La mirada de Carlos atravesó su cuerpo como una flecha, y simplemente no sabía lo que podía venir de aquella llamada. Carlos, lo que voy a decirte puede ser revelador. Confía en mí, es vital que lo entiendas. La tensión entre ellos creció. Rocío entrecerró los ojos, preguntándose si lo que venía sería la verdad que siempre habían insistido en esconder. Sabía que cada segundo contaba, y el destino de su familia se hubiera desatado en solo un hilo fino. ¿Qué está pasando, Andrés?, demandó Carlos, y Rocío se sintió impulsada a sujetarle la mano, como un ancla en medio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. En ese instante, sintió que el aire se volvía pesado, y su mente corría a 1000 por hora. ¿Sería el momento que cambiaría todo? Pero había algo más, algo que no podían ver venir. Podría ser tiempo de revelaciones, Carlos, y podría ser un antes y un después en tu vida. Las palabras de Andrés resonaron como un eco en la mente de Rocío, y la incertidumbre se convirtió en una inquietante realidad. ¿Qué era lo que estaba a punto de descubrir Carlos que afectaría no solo su vida, sino también la de todos ellos? La esperanza se mezclaba con el miedo, y lo único seguro era que la verdad siempre saldría a la luz de una u otra forma. En ese momento, Rocío supo que se estaba acercando a un precipicio y que lo que venía no era solo un secreto revelado, sino una decisión que cambiaría la vida de todos ellos para siempre.
El sonido de la puerta abriéndose cortó el aire denso de la sala. Carlos, pálido y titubeante, dio un paso dentro. Rocío sintió que su corazón se aceleraba. Él ya sabía que era un día crucial. Los ojos de Carlos, cansados y perdidos, se encontraron con los de Rocío, que brillaban con una determinación renovada. Necesitamos hablar, dijo ella con una voz entrecortada pero firme, como el mar que golpea contra las rocas, decidido a no rendirse. Carlos asintió lentamente, sacudiendo la cabeza como si intentara despejar sus pensamientos. Rocío se adentró más en el tema. Andrés me habló de tus luchas. Dijo que no has estado bien, que esto ya no se puede esconder. Las palabras se deslizaron entre ellos, pesadas y cargadas de emociones. Ella estaba lista, finalmente, para despojarse del miedo y hablar la verdad. Carlos se sentó en el sofá, su rostro luchando entre la ira y la tristeza. No sé por qué me dijiste que hablabas con él, murmuró, su voz temblando. Es solo un amigo, un problema que no quiere más que complicar las cosas. Carlos, esto no es solo un problema. Es nuestra familia. Es el futuro de nuestros hijos. Rocío se movió hacia él, intentando conectarse a través del dolor. Yo también he estado sufriendo. No puedo seguir así, no quiero que mis hijos crezcan en un hogar donde el miedo y el secreto son lo normal. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Carlos, y por un momento, ella vio al hombre que una vez amó, el hombre que prometió proteger a su familia. Solo quería que no los afectara, que fueras feliz, que nuestros hijos crecieran sin sombras, dijo, su voz quebrándose. Pero ya no están en la sombra, Carlos. Ya están aquí. Y necesitan un padre. Uno que les muestre cómo enfrentar la vida, no uno que se esconde. Rocío sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero no las contuvo. No esta vez. Tú mereces ayuda, no condena. Debes ser fuerte, esto puede ser el inicio de tu sanación. Carlos la miró, su corazón pero también su mente luchando en un terreno inexplorado. Rocío sabía que cada palabra podía ser la clave que abría la puerta a la curación. Vamos a buscar ayuda juntos. No estás solo. Yo estoy aquí. Valentina y Diego te necesitan. Hazlo por ellos, por ti. Tienes otra oportunidad. La atmósfera se tornó pesada. La inseguridad seguía sosteniéndose entre ellos, pero Rocío comenzó a notar una chispa, una pequeña posibilidad surgiendo de ese abismo que Carlos había creado. ¿Te gustaría intentarlo? ¿Realmente deseas cambiar? Carlos tragó saliva, la lucha en su interior visible. No sé si puedo, Rocío. He estado en las sombras tanto tiempo. Su voz se opacó con un atisbo de rendición. Carlos, si decides luchar por tu vida, nosotros lucharemos contigo, ella respondió, su voz resonando con firmeza. No más sombras, solo unión. Durante un rugido de silencio, los labios de Carlos se curvaron en una triste sonrisa como si la esperanza comenzara a florecer. Está bien, su voz estaba hecha de frágil determinación. Haré lo posible por mis hijos y por ti. En ese instante, el pasado no pudo retenerlo más. Una ola de liberación fluyó entre ellos, y la tristeza que los había envuelto comenzó a desvanecerse. Pero tengo que hacer una llamada, dijo Carlos mientras tomaba su teléfono. Los ojos de Rocío se llenaron de lágrimas de alivio al ver que finalmente daba ese primer paso hacia la luz. Mientras Carlos hablaba con Andrés, Rocío entendió una verdad esencial. Podrían reconstruir su vida, lo habían hecho juntos antes. Cuando Carlos colgó, se giró hacia Rocío, una sombra de su antiguo yo. Lo siento por nunca haberte hablado de esto antes. Es un nuevo comienzo, cariño, ella dijo con una sonrisa. Solo necesitamos dar pequeños pasos. El espectro de su amor renacía en medio de la tormenta, floreciendo entre el dolor y el sufrimiento. 10.000 promesas se juran en silencio con un abrazo, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza iluminó su futuro. Los dos pequeños, Diego y Valentina, entraron a la sala, ojos curiosos. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó Diego, tomando la mano de su hermana. «Todo está bien, mis cielos», Rocío dijo, arrodillándose a su altura. «Estamos juntos. Siempre estaremos juntos». Diego sonrió. «¿Entonces vamos a estar felices?». «Sí», Carlos respondió con voz recuperada, «vamos a trabajar en ello».
La familia, ahora más que nunca, estaba unida. Vale la pena luchar, vale la pena sanar. Cada paso que tomaban hacia el futuro significaba un nuevo hogar, un lugar donde las sombras no tenían poder. Mientras la noche avanzaba, Rocío tomó la mano de Carlos, y juntos miraron a sus hijos, sintiendo el resplandor de un nuevo horizonte. La vida, aquí y ahora, estaba solo comenzando. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si has tocado tu corazón con esta historia y estás deseando ver más transformaciones así, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo dejando un like porque así alimentas el algoritmo para que más personas se inspiren con relatos de esperanza. Y no olvides comentar aquí abajo cómo te ha hecho sentir este final y todas tus impresiones. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Recuerda, el poder de la comunidad puede cambiar vidas y cada pequeño gesto cuenta.